Pregunta, ¿en COVID tú también te pusiste a plantear qué está pasando con tu vida? ¿Qué te has puesto a hacer en los últimos 15, 5 años de carrera, lo que lleves? ¿Te encontraste mega perdido diciendo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Dónde está mi propósito? Bueno, pues ese fue mi proceso. Empecé a escuchar un montón de podcasts que hablaban de encontrar tu propósito, encontrar tu felicidad, y dije, ese es mi camino, tengo que buscar exactamente qué es lo que tengo que hacer, cuál es mi propósito, cuál es mi call to. Después de pensar y escuchar un montón de podcasts y un montón de análisis personal, journaling y todo este proceso, dije que hay muy poco en el mercado que yo puedo hacer mejor. Me voy a poner a hacer sujetadores para pechos pequeños porque hay una falta en el mercado increíble, porque hay más gente como yo. No me puse a pensar todo lo que conllevaba crear un producto de cero. Entonces me puse a hablar con proveedores en Tailandia, me puse a hablar con proveedores en Latinoamérica y llegaron a los costos de producción y era una barbaridad. Y dije, exactamente qué estoy haciendo, porque en esa época no había print on demand todavía. Next, se me acabó ese propósito. Además, vamos a ser honestos, a mí los brasiers me dan igual y al fin y al cabo la gente que tiene pechos pequeños muchas veces ni usa. Así que nada, proyecto número 2. Decidí montar una marca de velas que sean unas velas como que tengan un concepto súper de conectar contigo mismo, esa vela que prendes cuando haces journaling, como que todo estuviera marketeado para el well-being. Conclusión, me puse a hacer velas, aprendí a hacer velas, que es muy buen hobby, por cierto. Las velas nunca quedaban bien, un desastre. Pero bueno, adquirí un hobby, nunca se lanzaron, no llegué ni a producirlas, porque de nuevo los costos de, sobre todo de los potes, del contenido, no, del contenedor, eran muy caros. Y entonces la vela tenía que costar, no sé, $35, porque era una producción pequeña. Y digo, next. Y además me di cuenta que era un tiempo de producción horrible, en fin. Soñar es gratis. Ahí empecé a desarrollar mucha afinidad con productos de perros. Me di cuenta que todo el mundo estaba en el dog park, me venía a buscar y a preguntar cosas. Me paso la vida leyendo libros sobre perros y digo, ahí está mi camino, my call. Finalmente lo he encontrado y es hacer cosas para perros, para mamás y papás perrunos. Con ese concepto decidí montar dos empresas. La primera era una aplicación que conectaba todos los daycares de Miami y se llamaba Hey Dog. Esta empresa la verdad es que avanzó muchísimo más. ¿Cuál es el problema? Que yo no tengo base tecnológica y mis co-founders tampoco. Entonces evolucionamos la idea y la idea quedó genial, un branding espectacular, y cuando llegaba el momento de levantar capital y de realmente hacer la aplicación, nos encontramos que necesitábamos un cofundador técnico. ¿Qué pasa con los cofundadores técnicos? Que en ese momento no estaban en Miami, ahora a lo mejor hay más. Pero en ese momento no había ninguno y contratar a alguien afuera se nos hacía un mundo. Yo sigo pensando que es una buena idea, así que si alguien lo quiere hacer, bienvenido sea. Las madres y padres perronas os estaremos muy agradecidos. Pero por ahí tampoco era la cosa porque, bueno, eso, un montón de trabas y sobre todo trabas que no tenía necesariamente el coraje o la habilidad de avanzar. Finalmente llegó el año pasado y decidí montar Pocracy. Dije, voy a hacer algo que yo sepa que lo puedo hacer sola y que no necesito la ayuda de nadie. Que voy a montar un online store para perros y poco a poco voy a empezar a meter productos print on demand con cosas súper chulas, con mensajes súper positivos de conexión entre madres perrunas y los perros. Y como esta idea había 350.000 en el mercado, ningún tipo de diferenciación, pero conseguí que me aceptaran en una incubadora. Bueno, en una aceleradora primero. En esta aceleradora aprendí una barbaridad. La verdad es que fue con Venture Miami y Shrimp Society y fue un espectáculo. Lo que aprendí sobre empresa, lo que aprendí sobre tecnología, y en este proceso se lanzó el AI, la inteligencia artificial. ¿Qué pasó? Que todo este concepto que yo tenía de esto lo puedo hacer yo sola cambió porque las cosas evolucionan. Empecé a hablar con más gente y a hacer un montón de formas, cuestionarios, digamos, para ver si a la gente le gustaba o no le gustaba la idea. Me encontré con que lo que más le llamaba la atención a todo el mundo era el chat que estaba proponiendo, que te daba soluciones a tus problemas diarios con tus perros. Por ejemplo, ahora no quiere comer, ahora quiero cambiarle del pienso, le quiero cambiar a comida natural, ¿cómo lo puedo hacer de una forma segura y sana? Preguntas que tenemos diarias. Fue muy bien. También que eso se convirtió en la idea principal. ¿Qué pasó? En ese momento, mi otra empresa le entró un proyecto muy, muy bueno que requería mucho de mí. Y como requería mucho de mí, pues yo no tenía tiempo
tiempo para hacer todo el marketing y toda la comunicación de Pocracy. Al final Pocracy, bueno, se quedó ahí y ChatGPT lanzó la opción de que cada uno pueda hacer su chatbot. Así que ahora Pocracy está en ChatGPT 4 por si alguien no quiere. Pero en todas estas, en este proyecto que entró, pasó algo espectacular porque me reconecté con el marketing. ¿Yo por qué había dejado el marketing? Porque me parecía una manera muy falsa de comunicar con la gente y era como, yo no quiero hacer que la gente compre productos porque sí. Y no me parece justo ni porque yo he estudiado publicidad, así que lo que estoy diciendo es totalmente contrario a lo que estudié. Pero después de trabajar bastantes años y trabajar en agencias grandes de publicidad, me di cuenta que yo no le quiero vender a nadie productos o convencer con productos que no llegan a la gente o que no se sienten identificados. Y era como, hay que ser creativo, ya, pero es que no. Entonces por eso como que me fui por las ramas y dejé este sector. Volviendo a este proyecto, tuve que desarrollar todo el go-to-market de una marca que se está implementando en Estados Unidos, una marca muy buena francesa. Por otro lado, tuve que crear toda la estrategia de conexión digital. Eso significa toda la experiencia de marca digital con sus clientes, porque es algo que está cambiando mucho. La experiencia de marca digital es básicamente inexistente en la mayoría de marcas y me di cuenta que el punto de todo esto es que necesitamos que las marcas sean muchísimo más auténticas y que conecten con la gente que realmente es su cliente. Y ahí como que hice clic y me di cuenta de lo que realmente estaba faltando en mi vida era este marketing auténtico y esta manera de comunicar con el cliente que va pura y exclusivamente a hablar a un tipo de audiencia que es el que va a amar esa marca y de una manera que sea auténtica, no de una manera que sea vendedora por vender más, sino crear realmente estas conexiones con los clientes. Y, por ejemplo, yo me he dado cuenta que yo tengo esas conexiones con algunas marcas y las voy a comprar todo. Pero con las marcas que no, la verdad es que me molesta bastante que me intenten vender cosas. Y eso me llevó a un cambio de carrera. Bueno, no sé si un cambio de carrera, pero me llevó a lanzar esta plataforma y a lanzar los servicios de consultoría que cambian un poco el foco a los 40 años de una perspectiva que tenía de la comunicación muy basada en los años 2000, que ya está muy pasada y que desafortunadamente muchas marcas todavía están pensando en comunicar así. Y dije, yo tengo que hacer algo para solucionar esto. Y es de ahí que sale esta plataforma. Os quería un poco explicar de dónde viene esto y de dónde viene este proyecto, porque simplemente lanzar un vídeo hablando de experiencia de marca digital me parecía como, ¿y esta mujer de dónde viene? Bueno, pues entonces decidí crear este vídeo para contextualizar un poco. Y también para decir que uno puede empezar proyectos y puede dejarlos en medio, o sea, no es grave experimentar. Cuando uno experimenta es cuando uno descubre qué es lo que más le gusta, qué es lo que no le gusta, si este camino es bueno, si este camino no es bueno. Y no importa cuántos años tengamos, porque hay mucha gente que cambia de carrera a los 40 años, hay gente que cambia de carrera a los 50, a los 60, sobre todo aquí en este país. Lo bueno de Estados Unidos es que te abre la mente a que la edad no tiene límites, lo que tiene límites son las ganas. Os voy a dar otro dato. Toda mi idea era crear este canal en inglés y todo mi social media en inglés. El punto es que no me siento cómoda hablando inglés en la cámara y es pura inseguridad, pero bueno, eventualmente de repente llego, pero por ahora quería que este canal se sienta natural y que sea realmente quién soy y que os pueda comunicar estas experiencias digitales de marca de una manera muy honesta, porque todo el punto que yo dejé el marketing y la comunicación es por la deshonestidad. Así que me parecía muy hipócrita hablar en inglés y sentirme toda rígida y toda robótica cuando estoy hablando de naturalidad y de autenticidad. Así que dije, mira, ¿sabes qué? Hagamos un paso para atrás. Bueno, para atrás. No es para atrás, en realidad. Es totalmente para adelante, porque es sé auténtica, sé tú misma, y si no te sientes cómoda hablando inglés, pondré una aplicación AI a traducirlo. Y aunque hable inglés y otros idiomas, porque soy un poco nerd de los idiomas, mi idioma es el castellano, así que sin más dilación, espero veros prontito por este canal. Hasta pronto.